En el silencio pulcro del ático Mendoza, el llanto parecía tener su propia repisa de oro, insistente, agudo, imposible de ignorar. Las paredes de cristal y la luz madrileña rebotaban en los muebles caros, pero nada lograba amortiguar ese sonido. 12 niñeras habían intentado una tras otra domar esa alarma viva. Cada salida dejaba un rastro de excusas distintas. Alergias, horarios incompatibles, nervios que no sabían calmarse frente a un rechazo que parecía personal. La cuna, un capricho de latón bruñido, permanecía vacía de calma. Sebastián, el heredero que no había cumplido aún los 2 años, convertía en imposible lo que para otros era rutina. La 13ª mujer que cruzó la puerta no vino de una agencia, ni traía referencias colgadas como medallas. Venía con un delantal todavía húmedo de lejía, las manos marcadas por la tierra de una fregona y la mirada oscura de quien ha aprendido a no pedir nada. Elena llevaba en el bolsillo un pañuelo con un pequeño bordado de flores, regalo de su madre, y una canción a media garganta que parecía más una costumbre que una estrategia. Entró sin esperar aplausos, como quien entra donde le han dicho que limpie, y el silencio se hizo aún más evidente cuando la puerta se cerró tras ella. El llanto de Sebastián no cesó de inmediato. La casa lo amplificaba hasta hacerlo sonar como una alarma. Pero cuando Elena cruzó el umbral del cuarto y dejó su mano sobre el borde de la cuna, algo en el espacio se reacomodó. Fue una arrancada mínima. Inclinó la cabeza y empezó a murmurar una nana, una melodía que llevaba en la lengua desde la infancia, una secuencia sencilla de notas y palabras. Duerme, mi cielo, que el río te lleve su canción. No era una interpretación, no buscaba impresionar. Era un hilo que venía de lejos y, sin remedio, filiaba con algo dentro del niño. Los ojos de Sebastián se detuvieron. La boca, hasta entonces un surtidor, se cerró en una mueca sorprendentemente decidida. Tras unos latidos que parecieron eternos, el bebé ofreció una sonrisa pequeña, y esa sonrisa, más que un gesto, fue un puente. La mujer que había salido la mañana anterior con los ojos hinchados de impotencia no imaginó que vería tantas cosas en una expresión tan mínima. Alivio, reconocimiento, la certeza de que algo dentro de ese niño respondía a un timbre conocido. No fue un milagro. Fue un instante donde una canción y una mano encontraban la frecuencia exacta. Para quienes estaban en el umbral del cuarto, Carmen, la mujer que había dado leche y noches al niño durante 18 meses. Ricardo, su marido, acostumbrado a imponer soluciones. Diego, el hermano más joven con una empatía natural, y doña Mercedes, cuyo bastón golpeaba el suelo con medidas de tiempo, la escena pareció una novedad que exigía explicación. Carmen, con el rostro aún humedecido por noches de vigilia, apretó los dedos contra el vestido y miró a Elena con algo que no supo definir. Gratitud, curiosidad y también cierto recelo. Doña Mercedes inclinó la barbilla y notó al instante que aquella canción no era de moda ni propuesta. Tenía raíces. «¿Quién es usted?», preguntó Carmen, su voz un hilo entre la sorpresa y la protección. «Me llamo Elena», respondió ella sin alzar la voz. «Vine a limpiar. No sabía que necesitaban niñera». La oferta llegó 2 horas después, en una mezcla de pragmatismo y fascinación. Ricardo, que había presenciado demasiadas salidas abruptas y reputaciones dañadas, calculó riesgos. Si la mujer podía apaciguar al niño, tal vez conseguiría tiempo y estabilidad. Doña Mercedes, sin embargo, vio en ese gesto algo que no era solo alivio. Era una pieza que encajaba con un rompecabezas que ella, con su cuidado por el linaje, había empezado a notar. Que una limpiadora supiera una nana antigua y obtuviera la sonrisa de Sebastián la convirtió en su mente en algo más que una trabajadora temporal. Era un hilo que podía tirarse para ver qué asomaba. Por la noche, Elena volvió a su cuarto alquilado en un edificio que olía a sopa y a aceite recalentado. La cocina era una mitad de mesa y la mitad de memoria. Allí guardaba fotos en blanco y negro de una madre que la había dejado con una maleta y palabras suaves sobre la estación de un hospital. Elena repasó con los dedos las costuras de su delantal y sintió el calor de la canción incrustarse en las costillas. No comprendió por qué el llanto había parado con su voz, pero algo en su pecho se abrió a una posibilidad que no había tenido la valentía de nombrar. Quizás el corazón del niño conocía a esa nana porque la nana era de su casa. Los recuerdos de Elena no se presentaban nítidos. Eran fragmentos que se encendían con una chispa y volvían a apagarse. Veía una sala de hospital con cortinas raídas, una enfermera con un broche de mariposa, una mujer joven con los ojos tristes que sostenía un pañuelo, y una canción que se repetía como si fuera la única ancla. Había una foto de una fecha en un cajón que ella había evitado abrir por años. La fecha no tenía sentido hasta que el nombre del niño y su número de días se empezaron a alinear en su cabeza.
Elena no tenía pruebas, tenía apenas un mapa de sensaciones que la empujaban con delicadeza e inquietud hacia el ático. En los pasillos de la alta sociedad, las noticias vuelan en forma de cuchicheo. La fama de que el heredero rechazaba niñeras era ya un dato que alimentaba conversaciones de ascensor, pero la historia de la limpiadora que lo calmó se convirtió en algo más peligroso. Un rumor que tocaba a lo íntimo. Doña Mercedes, que había manejado más crisis de las que hubiera confesado, decidió no dejarlo en manos del azar. Contrató a un investigador para que revisara antecedentes, sin que aquello sonara acusación. La intención oficial era confirmar la idoneidad de la nueva empleada. El sobre Manila con los primeros informes llegó al ático con la misma delicadeza con la que se pincela una obra de arte, discreto, pulcro, inevitable. Mientras tanto, la convivencia en la casa mudó su ritmo. Elena, que había ido al ático con la intención de limpiar y cobrar un dinero que le permitiera alimentar a su sobrino, se encontró cocinando purés, cambiando pañales y llevando al bebé por la terraza al atardecer. Diego, con su risa fácil y su vocación de compañero, le ofreció ayuda sin preguntas. No era un gesto estudioso, era la manera de acercarse a alguien que parecía sostener algo vivo frente a sus manos. Diego era joven, con una paciencia que no buscaba heroísmos. Su interés se fue transformando en algo más profundo a partir de la ternura que Elena mostraba con Sebastián. Sus diálogos eran cortos, a veces torpes, otras sinceros, llenos de silencios que decían más que las palabras. Carmen miraba desde una isla de vulnerabilidad. Había pasado meses meciendo un niño que no siempre le correspondía en lo biológico, pero que le pertenecía en la costumbre y el cuidado. Había noches en las que cuando finalmente dormía, se quedaba observando la cuna dorada y se preguntaba si había hecho lo correcto. La noticia de que una limpiadora había logrado calmarlo activó en ella una alarma. ¿Qué implicaba esa afinidad? ¿Qué pasaría si alguien externo reclamaba lo que ella había dado con la constancia de noches y vacunas y canciones propias? Carmen, que no era mala madre, en absoluto, se encontró con la necesidad de proteger no solo al niño, sino también el rol que había construido. Su voz, firme y quebrada, buscó siempre el equilibrio entre la generosidad y la posesión. Las sospechas no tardaron en encontrar pequeños amagos de verdad. En la primera semana, cuando Elena dobló la ropa del bebé, encontró entre las sábanas un trozo de tela con un bordado idéntico al pañuelo de su delantal. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible para cualquiera, pero para ella fue una puerta que crujía. También hubo un momento en que, llevando al niño a la clínica para una revisión de rutina, Elena percibió la forma de una pulsera hospitalaria entre los recuerdos de una enfermera que la miró con un gesto demasiado largo. Pequeñas coincidencias, nada concluyente, que comenzaron a conformar una telaraña de posibilidades. Doña Mercedes, que no creía en coincidencias cuando su linaje estaba en juego, empujó con manos de estratega. El investigador le entregó fotografías de antiguos registros, nombres borroneados, contratos de adopción con cláusulas vagas, un puñado de casos que sugerían irregularidades en gestiones anteriores. Entre los documentos apareció en una nota al margen el nombre de un médico. Doña Mercedes no buscó convertir aquello en sentencia. Era materia prima para planear movimientos. Si había un hilo suelto en la historia de Sebastián, ella quería tirar de él con calma, con la certeza de que ninguna noticia pública dañara el patrimonio o la reputación sin control. En la habitación donde se decidían las cosas importantes, se sentaron a conversar como en una mesa de negociación. Ricardo habló primero con la voz seca de quien lleva cuentas y piensa en daños colaterales, reputación, agencias, abogados. Carmen se aferró a lo que conocía. Había sido madre. Diego miró a Elena como se mira a quien riega la tierra de los demás sin esperar cosecha. Doña Mercedes propuso cautela y acción simultáneas, comprobar, sin remover escándalos. La palabra prueba comenzó a circular con la misma naturalidad con que se pronuncia un nombre propio. Elena vivía la presión desde la mirada de quien teme volver a perder. Cuando la invitaron a hacerse una prueba para aclarar dudas, una muestra simple repetía la enfermera en la clínica con la normalidad de las rutinas, la mano de Elena tembló. No por el procedimiento en sí, sino por lo que podría significar. Entregar un mechón, una muestra, era desenmascarar heridas que había intentado cicatrizar en silencio. Recordó la foto en blanco y negro, la fecha en el cajón, las promesas que no habían sido suyas. No quería armar drama ni resentimientos, solo quería saber la verdad por sí misma. Aceptó la prueba con una serenidad que no era ausencia de miedo, sino el acto de quien reconoce la necesidad de enfrentar lo desconocido. La acción de tomar la muestra fue descrita por todos con una mezcla de pulcritud y gravedad. En la cocina de la empleada del hogar, una mujer vino con guantes y una bolsa que olía a desinfección.
Elena dejó que la vida la atravesara por un procedimiento tan frío como un hisopo. No hubo lágrimas públicas, hubo una quietud que hablaba más fuerte que cualquiera de las voces en la casa grande. Cuando la muestra salió del tubo y fue sellada, Diego apretó la mano de Elena con un gesto inconsciente. Carmen observó la escena con los ojos vidriosos, pensando en los años que había invertido. Doña Mercedes anotó la hora en su agenda como si cada minuto fuera un movimiento en un tablero. Mientras la muestra viajaba, el ático se volvió un microcosmos de esperas. El periódico de Ricardo con titulares irrelevantes. La cuna dorada que parecía más un trofeo que un objeto de consuelo. La nana andaluza que Elena tarareaba en momentos de tensión. La canción se había convertido en un talismán. La noticia de que un análisis estaba en marcha no tardó en volverse rumor y luego comidilla entre quienes mantenían silencio, pero miraban con ojos atentos. El investigador trajo más papeles. Contratos antiguos con cláusulas opacas. Remisiones a médicos nombrados por hospitales sin nombres claros, firmas que se repetían en el margen como si hubieran pasado por muchas manos. No hubo juicio, no todavía. Hubo, en cambio, un espacio denso de posibilidades. Carmen se retiró un día a la terraza y, con la ciudad extendiéndose en un brillo, le preguntó a Elena sin levantar la voz si prefería luchar o huir. Elena, que había pensado en marcharse desde que era niña, sintió esa doble pulsación, el miedo a perderlo todo, y la certeza de que no renunciaría al niño si la biología le perteneciera. No lo dijo con teorías legales, lo dijo con la honestidad de quien ha cargado una pena y ya no quiere añadidos. Diego, por su parte, se acercó cada día con gestos que evitaron la solemnidad. Llevaba la compra, cambiaba pañales cuando la jornada lo exigía, miraba al niño desde la distancia y sonreía cuando Sebastián respondía con una sonrisa idéntica a la que Elena conocía. Entre ellos se fue tejiendo una complicidad que no necesitaba definiciones inmediatas. Descubrían en la rutina pequeñas señales de afecto. Él conocía los silencios de Elena y no los llenaba con palabras innecesarias. Ella reconocía en él la calma que no exigía posesión. Su vínculo crecía arrullado por la nana que se repetía como un latido. Elena, sin embargo, no podía dejar de pensar en la enfermera con el broche, en la foto, en la maleta y en una cama de hospital fría. Las noches eran un combate entre imágenes. De un lado, la cuna dorada, la sonrisa del pequeño. Del otro, la posibilidad de reclamar algo que no le era simplemente otorgado por la ley del afecto, sino por esa verdad antigua que dolía en su memoria. No quería arrebatar, apenas quería una respuesta. La sola idea de que su propio pasado pudiera entrar en disputa con el presente de otros le pesaba como una tormenta que se acercaba. En la 6ª semana de trabajo, cuando la familia ya contemplaba la idea de convertir la situación en una convivencia estable, surgió un ruido nuevo. Un nombre que el investigador había pronunciado sin dramatismos, como quien cita una pieza de información para ser verificada. El nombre era de un médico que tiempo atrás había firmado varios documentos de adopción, un profesional cuya sombra no era clara. Doña Mercedes frunció el ceño. La palabra red apareció entre papeles, no como acusación categórica, sino como posibilidad que requería diligencia. Carmen vio en esa posibilidad un peligro que amenazaba con arrebatarle al niño por razones que no comprendía plenamente. Elena, en cambio, sintió cómo volvía a abrirse una herida que había intentado sellar, no por la idea de la investigación en sí, sino porque un remolino de fotos y documentos amenazaba con volver visibles cosas que ella había dejado enterradas en su memoria por protección. A pesar del miedo, decidió seguir adelante. La verdad, pensó, era el único camino que la dejaría dormir tranquila. La casa se convirtió en un teatro de estrategias silenciosas. Las conversaciones se movían en un terreno de cortesía profunda y miradas cargadas. Doña Mercedes manejó la situación con la frialdad de quien protege un apellido, pero no carece de escrúpulos. Pedía pruebas, actuaba con cautela y ordenaba que los pasos fueran dados con pulcritud. Ricardo contabilizaba riesgos, pero empezaba a sentir que lo que estaba en juego superaba la lógica financiera. Carmen vacilaba entre el instinto de defensa y la posible generosidad del corazón. Y en medio de todo eso, Sebastián seguía respondiendo a la nana con la misma sonrisa que había detenido una guerra de renuncias. Esa sonrisa se volvió el emblema de la tensión, la prueba de que algo, biológico o mágico del cariño, conectaba al niño con Elena. Ella no era una figura mística, era una mujer hecha de falta y coraje que había encontrado una canción que encendía un recuerdo. Pero para la familia Mendoza, esa sonrisa implicaba una pregunta que no sabían aún cómo responder. ¿Qué era más sagrado, el vínculo tejido por el tiempo o el origen de la sangre? La espera del resultado del análisis creó una pausa que pesaba como una decisión pendiente. Las conversaciones se hicieron más cortas, los gestos más medidos.
Nadie en la casa podía predecir cómo se moverían las piezas una vez los datos estuvieran sobre la mesa. Doña Mercedes guardaba sus cartas con la habilidad de quien juega a largo plazo. Carmen intentaba prepararse a la posibilidad de perder sin saber cómo sería la vida sin el niño que había criado. Diego miraba a Elena con una ternura que empezaba a transformarse en algo más firme, algo que prometía compañía si la tormenta se desataba. Fue entonces, en esa tensión densa, cuando Elena se sentó en el borde de la cama y cantó la nana hasta que la canción le tembló en la garganta. No la cantó para convencer a nadie, la cantó para anclar su propio miedo. Cada verso la conectaba con una versión de su vida que había pensado olvidada, y en esa repetición encontró una fuerza que no esperaba. Si la verdad no estaba a su favor, al menos sabría que lo intentó. Si esta historia ha despertado tu curiosidad y quieres saber qué dirá el sobre con los resultados, suscríbete para no perder el desenlace de este conflicto que ya ha cambiado varias vidas. La mañana en que el mensajero tocó la puerta con un sobre en la mano, el ático pareció contener la respiración. Nadie en la casa estaba preparado para que el tiempo que separa a una acción de su consecuencia fuese tan breve. Carmen tomó el sobre con dedos que no lograban disimular el temblor. Doña Mercedes observó la escena con la serenidad de quien aún mide las consecuencias. Diego posó la mano en la espalda de Elena sin decir nada. La carpeta manila, que parecía haber abierto una senda de preguntas sobre médicos y contratos, quedó en la mesa, como un recordatorio de que toda respuesta trae consigo otra incertidumbre. El sobre fue colocado sobre la mesa del comedor, junto a una taza de té ya frío. Por un instante, la casa fue un paisaje de miradas y sonidos contenidos, y la nana andaluza que Elena había tarareado la noche anterior resonó en cada uno como un eco. La puerta al patio se abrió y la luz cruzó la mesa, prolongando la sombra del sobre como si los minutos quisieran estirarse. Afuera, la ciudad seguía su rutina, ajena a la suspensión de aquella familia que aguardaba entre esperanzas y miedos. Dentro, la vida de cada uno comenzaba a repensarse en el filo de un papel que tenía el poder de confirmar verdades o desatar nuevas batallas. El sobre no fue abierto con la brusquedad de quien espera un revés. Fue despegado con la delicadeza de quien teme que una sola alteración rompa algo irreparable. Carmen sostuvo el papel entre los dedos como si fuera una reliquia, y, por un instante, el ático entero pareció reducirse al latido contenido de su pecho. Doña Mercedes no movió un músculo. Su bastón seguía apoyado junto a la silla, y en sus ojos había la calma de la que solo dispone quien ha aprendido a calcular consecuencias antes que conmociones. Diego, con la mano aún apoyada en la espalda de Elena, respiró como quien se prepara a recibir algo que puede cambiarlo todo. Elena miró el sobre con la misma mezcla de temblor y claridad con que observa una foto que sabía que existía, pero que no se atrevía a mirar. Carmen abrió la hoja y leyó. Las sílabas se deslizaron y sin estrépito formaron una afirmación que no necesitó grandes letras para ser cierta. La muestra coincidía con una relación biológica. Elena sintió que el mundo se le curvaba hacia adentro. Una marea caliente le subió desde la garganta hasta la nuca. No hubo gritos, solo respiraciones diversas que buscaban ocupar el mismo cuarto sin estorbarse. Carmen apoyó las manos sobre la mesa y dejó caer la cabeza, como si aquella respuesta tuviera un peso físico. Doña Mercedes cerró los ojos como quien añade una pieza en el tablero y rápidamente evalúa la siguiente jugada. «Es ella», susurró Ricardo sin aspavientos. El informe lo confirma. La voz de Ricardo no traicionó júbilo. Más bien fue un reconocimiento administrativo de un hecho que el ático ya presentía. Carmen tardó un rato en mirar a Elena. Cuando lo hizo, en vez de ira, había algo más complejo. Un hilo de dolor, de pérdida anticipada, y también el fulgor de quien reconoce que la verdad, aunque dolorosa, tiene su propia pureza. Elena vio en aquel primer cruce de miradas la suma de noches de Carmen, de vacunas administradas, de historias inventadas para explicar pequeñas marcas en la piel del niño. No fue una pelea de posesiones, fue un intercambio de humanidad desnuda. Doña Mercedes se adelantó desde su rol de estrategia que nunca pierde la compostura y habló con la voz que la casa conocía, fría, pero no insensible. «Oh, esto cambia todo», dijo. «No podemos permitir que se convierta en un escándalo que desgaste lo que queda de tranquilidad. Debemos actuar con cabeza. Procederemos de forma cauta con la investigación que inició el informe. No voy a tolerar daños innecesarios al apellido ni al niño, pero tampoco voy a negar lo que la verdad reclama». La determinación en su frase no buscaba negar la verdad, sino contener sus consecuencias. No hay orgullo en una mujer que sabe que el linaje se cuida también evitando golpes improductivos. Su plan, en ese momento, no era encubrir, sino maniobrar con inteligencia para proteger al menor sin sacrificar justicia.
Elena escuchó y sintió en sus palabras por primera vez un atisbo de consideración. La matriarca no la trataba como una amenaza, la estaba calibrando como fuerza posible. La noticia de la coincidencia biológica tardó poco en dejar el recinto íntimo y convertirse en motor de movimientos concretos. El investigador de doña Mercedes regresó con más papeles, con conexiones y con una hipótesis que apuntaba en la misma dirección. En la documentación previa había irregularidades, nombres que reaparecían en varios expedientes, clínicas que funcionaban a la sombra y una y otra vez la firma de un médico que aparecía como facilitador formal de adopciones. El nombre fue pronunciado con pragmatismo. Doctor Ramírez. No era la primera vez que la familia topaba con un apellido en la trama de papeles. La diferencia era que ahora había una víctima viva con sonrisa que lo corroboraba. A partir de ese momento la casa vivió en un compás distinto. La investigación que doña Mercedes había ordenado se volvió más precisa y al mismo tiempo más delicada. No porque temieran a la verdad, sino porque eran conscientes de que las piezas encajaban en una maquinaria mayor que de exponerse bruscamente podría herir a muchos inocentes. Hubo llamadas discretas a un abogado. Hubo conversaciones a puerta cerrada con un investigador externo que prometía rigor. Hubo una estrategia para que la noticia no estallara en la prensa antes de lo necesario. La palabra prudencia se coló en los discursos. Mientras tanto, en el microcosmos del ático, la vida continuó en un doble plano, la exigencia de normalidad que dictaba el ritmo de los cuidados del bebé y debajo, la tensión de lo recién descubierto. Elena regresaba a su trabajo con manos que no dejaron de temblar del todo. Cada vez que veía a Sebastián dormido en la cuna dorada, su cuerpo se inclinaba instintivamente hacia él, como si una energía antigua reclamara cercanía. Diego la acompañaba en silencios que no eran vacíos. Su presencia era una promesa pausada. No hubo grandes declaraciones de amor en ese tramo, solo gestos sostenidos. Una manta arreglada al borde de una siesta, una taza de leche llevada a la mano, un silencio compartido en la terraza mientras el sol caía. Carmen, en su habitación, vivía una batalla de afectos y memoria. Había recibido al niño cuando era pequeño y lo había hecho suyo con el único idioma que conocía, el cuidado. Sus noches, sus nombres inventados para los juguetes, sus historias susurradas junto a la cuna. Todo ello era una malla de responsabilidad emocional que no cede fácilmente ante la biología. En más de una ocasión la rigidez detrás de su gesto había estado dictada por la preservación de ese mundo que ella había creado. Pero la verdad, cuando se te muestra directa, no admite la misma defensa. Carmen se encontró llorando en la terraza, preguntándose si la generosidad no era también una forma de justicia. En ese soliloquio, Elena llegó a su lado. No hablaron de leyes, hablaron de seres humanos. Elena le contó fragmentos de una infancia interrumpida, de una madre que la dejó con una maleta y una canción, de una foto que había permanecido guardada durante años. Carmen la miró, y por primera vez no buscó posesión sino comprensión. La decisión que vino después no fue abrupta. Hablada en una mesa, con el informe de ADN sobre el mantel, la familia discutió alternativas. Doña Mercedes habló de cautela. Ricardo hizo cuentas sobre el coste reputacional y sobre los pasos prudentes. El abogado habló de derechos y tiempos sin entrar en tecnicismos. Nadie dijo que sería sencillo. Nadie prometió que habría un solo vencedor. La pregunta que quedó flotando fue más humana. ¿Cómo proteger al niño y al mismo tiempo reconocer la verdad? En esa violencia de decisiones, doña Mercedes planteó algo inesperado y al mismo tiempo terrenal. Una medida que buscaba garantizar estabilidad, proteger al niño del escándalo y simultáneamente unir intereses. Propuso un matrimonio por conveniencia entre Elena y Diego. La propuesta cayó como un objeto frío sobre la mesa. Elena sintió que el suelo se le abría por debajo. Era una oferta que mezclaba salvación y precio. Para la matriarca tenía el sentido de asegurar que Sebastián quedara bajo el paraguas de la familia Mendoza, sin que la situación se impidiera por posibles reclamaciones ajenas o la presión pública. Para Carmen, al principio, la idea sonó a traición. Unir a su hijo por medio de un contrato que no surgía del afecto le resultaba extraño. Para Diego, la propuesta fue un golpe de realidad. Tendría que renunciar a la solemnidad soñada y entrar en un pacto que buscaba sobre todo protección. Diego no vaciló mucho. Su cariño por Elena ya no era un tiro de fuego. Era una constancia que crecía silenciosa. Él pensó en la sonrisa de Sebastián, en las noches que habría que dar explicación ante periodistas o jueces, y en la posibilidad de no dejar escapar a quien ya había anclado su afecto en su vida. Fue Diego quien tomó la palabra con sencillez. Si con esto protegemos a Sebastián, yo lo hago, dijo. No por estrategia,
sino porque quiero que este niño tenga un hogar tranquilo, y quiero que Elena esté segura. Elena, por su parte, se encontró en una encrucijada que pesaba en la fibra más íntima de su dignidad. Aceptar el matrimonio implicaba ponerse en un lugar nuevo, ser reconocida dentro de la familia que tanto miedo le daba. Implicaba, además, renunciar a la posibilidad de que su vínculo con el niño no quedara reducido a un simple trámite. Negarse, en cambio, era exponerse a una batalla pública que podía dejar heridas abiertas. No era una decisión romántica, era una decisión de supervivencia emocional y práctica. Esa noche, Elena se sentó en la cama de su cuarto alquilado y cantó la nana hasta que la voz se le quebró. No lo hizo para convencer a nadie, lo hizo para escucharse a ella misma. Cantó hasta que comprendió que su lugar con Sebastián no era solo una respuesta biológica, sino un llamado que la empujaba hacia la responsabilidad. No podía huir de la posibilidad de ser madre. Si la verdad era cierta, debía asumirla. Y si debía hacerlo en un marco que ofreciera protección al niño, debía sopesarlo con entereza. Aceptó, pero con condiciones. Quería un acuerdo claro de convivencia. Quería que la familia Mendoza colaborara con la investigación que desenmascarara a los responsables de las irregularidades. Y pedía tiempo para adaptarse a una vida que no veía como una estrategia, sino como un compromiso. Doña Mercedes, pragmática, aceptó casi de inmediato. El matrimonio sería un acto civil, discreto y práctico, suficiente para otorgar a Elena un lugar legal dentro de la casa, para frenar cualquier rumor que pudiera aprovecharse de un vacío jurídico, y al mismo tiempo dar tiempo a las partes para encauzar la investigación sin urgencias mediáticas. La ceremonia fue íntima. No hubo champán en exceso ni invitados ruidosos. Hubo un funcionario que cumplió con los papeles, un ramo modesto y los pocos que estaban. Carmen asistió con los ojos húmedos, sin celebrar, pero con una presencia que tenía algo de entrega. Doña Mercedes observó como si estuviera anotando el movimiento en su libreta mental. Ricardo permaneció contenido, aceptando que la casa debía seguir adelante sin fracturas irreparables. Diego sostuvo la mano de Elena con una ternura que no necesitó más palabras. En la breve ceremonia, Elena cruzó un umbral que, aunque revestido de formalidad, tenía un tono de protección. Era el inicio de una nueva estructura familiar que buscaba sostener al menor. La cobertura mediática fue medida por la propia familia. Hicieron una declaración escueta, confirmaron una situación de hechos y anunciaron cooperación plena con las autoridades para que se investigaran las irregularidades en las adopciones relacionadas. Nada más. Esa prudencia funcionó. La prensa cubrió la noticia con cautela y se concentró en los hechos. La historia dejó, por el momento, de ser un jugoso rumor para convertirse en un proceso que exigía diligencia. Paralelamente, la investigación sacó a la luz una red de prácticas dudosas en torno a adopciones manejadas por figuras que se presentaban como garantes de legalidad. El nombre del doctor Ramírez apareció en ese mapa con frecuencia. Se le imputaron irregularidades en documentos y prácticas cuestionables. La policía, actuando sobre la base de las pruebas recopiladas por el investigador y por la propia familia Mendoza, procedió a su detención. Se le imputaron cargos relacionados con irregularidades en expedientes de adopción. No se habló de una sentencia en firme. La ley y los procesos corresponderían, pero su detención fue un hecho público que cerró una etapa de incertidumbre. El golpe fue sobre la maquinaria, no sobre rostros inocentes. La caída de ese eslabón no fue la conclusión de un remedio mágico. La comunidad de madres y padres afectados comenzó a asomar historias y las autoridades iniciaron procesos para revisar otros casos. Algunas mujeres se acercaron a Elena con miradas que mezclaban resentimiento y esperanza, pidiendo que sus voces se sumaran a la investigación. Elena les escuchó con pudor y con la idea firme de no convertir su historia en espectáculo. Quiso que se escucharan las injusticias, pero también pidió que no se revictimizaran a las mujeres. Exigió que la verdad se hiciera con respeto. Carmen, frente a la exposición del asunto, tuvo que revisar su propio lugar. La lógica de su amor era indiscutible. Ella había criado a Sebastián, le había dado rutinas, nombres y contención. Pero también comprendió que su gesto maternal no anulaba la posibilidad de que otra mujer fuera la biológica. El quiebre humano la llevó a una decisión que la transformó. En vez de aferrarse con violencia, decidió proponer algo que hiciera posible la convivencia. En un gesto que nadie esperaba, Carmen ofreció a Elena compartir la crianza. El ofrecimiento no borró el dolor, ni aplacó la complejidad de los días que vendrían. Pero fue un acto concreto que derrumbó la idea de que la maternidad es una cuestión de pérdida total o ganancia absoluta.
Carmen puso sobre la mesa la capacidad de ser madre por el afecto que había construido y dejó espacio para que Elena fuera madre por la verdad biológica. Fue un acto de generosidad que tomó su tiempo, sus lágrimas y su reflexión para nacer, y que hizo que la casa respirara con una ventana más abierta a la recomposición. Los meses siguientes no fueron fáciles. La familia tuvo que convivir con entrevistas, con la atención de vecinos y con la presión de quienes seguían la historia. Las acusaciones que se levantaron contra el doctor Ramírez abrieron debates que afectaron a varias familias. Las autoridades anunciaron auditorías y acciones investigadoras. La Casa de los Mendoza, por su parte, hizo público su compromiso de colaborar y de apoyar a quienes hubieran sido afectados por las irregularidades. Hubo donaciones orientadas a reparar daños. Hubo promesas de participar en programas de ayuda a familias vulnerables. No se trató de maquillar lo ocurrido, sino de intentar reparación material y simbólica. En el día a día, la convivencia se organizó con gestos que fueron construyendo confianza. Elena, ahora con un apellido que la vinculaba formalmente a la casa, tuvo que aprender a moverse entre ritmos distintos. No dejó de sentir la diferencia entre su vida anterior y aquella que ahora ocupaba grandes habitaciones, menús cuidados y horarios que medían la vida de Sebastián. Había momentos de desorientación. La cuna dorada que antes le parecía imponente, ahora le parecía la base donde se pudo asentar una nueva responsabilidad. Cocinar para una casa de esa magnitud costó al principio. Luego, pequeños detalles, una sopa que Diego reconoció con un gesto de sorpresa, una mantita tejida por Carmen, fueron sumando afecto. El afecto entre Diego y Elena creció con el material con que se tejen las cosas que perduran. Horas compartidas, responsabilidad asumida y actos de cuidado que no esperaban nada a cambio. No hubo un gran beso en la lluvia que cambiara todo de golpe. Hubo en cambio madrugadas mojadas por un llanto que ella consiguió calmar y que él compartió en silencio. Hubo conversaciones sobre un futuro posible, sobre la idea de construir algo que no fuera mera conveniencia. Se prometieron un noviazgo de 6 meses antes de pensar en una boda definitiva. Un pacto que les daba tiempo para que lo que surgía entre ellos dejara de ser contingente y se volviera auténtico. La novedad del embarazo no fue planificada ni anunciada con el tono de una gran revelación. Elena sintió primero la fatiga, luego la certeza. No lo dijo de inmediato. Esperó a sentir que las primeras semanas quedaban atrás. Cuando lo contó, lo hizo rodeada de quienes ya eran familia. Carmen, por su parte, lloró con la noticia y la tomó como un bálsamo inesperado. La posibilidad de que un hijo de Elena y Diego creciera en un hogar que ya había conocido la fragilidad y la reparación. Doña Mercedes hizo un gesto que, aunque escueto, tuvo algo de aprobación. Ricardo, sorprendido, ofreció planear con cautela lo que fuese necesario. La noticia del embarazo cerró una herida y abrió otras. La de la incertidumbre, la de la alegría, la de la responsabilidad. En lo legal las cosas se movieron con menor espectáculo y mayor precisión. La detención del médico y la intervención de la fiscalía derivaron en expedientes que permanecieron abiertos y en investigaciones que exigían tiempo. Las declaraciones públicas de la familia Mendoza fueron prudentes. Insistieron en la colaboración con la justicia y en su apoyo a las víctimas. Hubo momentos incómodos en los que la prensa buscaba una narración tajante, pero la familia decidió sostener la versión humana. Cada historia afectaba a personas y no merecía ser reducida a titulares sensacionalistas. Al mismo tiempo, emergieron voces que pedían reparación y acompañamiento para quienes habían sido afectadas por adopciones irregulares. Elena, con su prudencia natural, acompañó algunas de esas conversaciones. No quiso ocupar un papel protagónico, pero sí permitió que su testimonio sirviera para visibilizar injusticias. Hubo encuentros con otras mujeres que habían perdido niños o que habían visto procesos turbios. Se compartieron recuerdos, documentos, cartas. Algunos casos resultaron más complejos de lo esperado y requirieron del trabajo de abogados y de autoridades que se comprometieron a revisar expedientes. Lo que había comenzado como una historia íntima se transformó en un motor de cambio. Al menos en ese pequeño ámbito se abrió una brecha que permitiría que la irregularidad se enfrentara con herramientas más fuertes. El día a día en la casa fue, sin embargo, lo que sostuvo la reparación. Carmen continuó siendo madre. Su vínculo con Sebastián siguió siendo fuerte. No hubo un reemplazo de afecto. Hubo una ampliación. Elena, por su parte, asumió la maternidad con la mixtura de ternura y disciplina que había aprendido en sus trabajos. Diego, siempre cerca, se convirtió en un compañero que celebraba los pequeños triunfos, los primeros pasos de Sebastián, su reacción a una fruta nueva, su forma de responder cuando Elena cantaba la nana. La nana andaluza se convirtió en un hilo que cosía los días.
Aparecía en momentos de tensión como la noche en que la policía llamó para pedir nuevas declaraciones. Estaba también en los instantes de quietud, cuando la casa se lavaba las manos y se dejaba llevar por la rutina. Era un símbolo, no tanto de la biología en sí, sino de la memoria que conecta generaciones. Cuando Elena, ya con la barriga notoria, cantaba para Sebastián, Carmen y Diego se colocaban en el umbral, y a veces en un gesto que resumía el trabajo de la casa, tarareaban la melodía con ella. La canción dejó de ser solo una llave, se volvió un puente entre las mujeres que compartían la responsabilidad de un pequeño. Hubo fricciones. No todo se resolvió con 10 gestos de buena voluntad. Carmen tuvo días de orgullo herido. Elena tuvo noches en las que el pasado le arañaba la confianza. Ricardo, por su parte, tuvo que ceder posiciones que iban contra su natural lógica de control. Doña Mercedes guardó sus dudas para sí y actuó con la mezcla de eficiencia y equidad que la caracterizaba. Cada uno aprendió a lidiar con el otro. La familia no se transformó en un cuento de hadas ni en un reparto perfecto de afectos. Fue un entramado humano con límites y ternuras que se fue construyendo con paciencia. Cuando la prensa retomó la historia para hablar de la detención del médico, la familia volvió a hacer un pacto de silencio relativo. Comunicar lo necesario, proteger al niño, colaborar con la justicia. En paralelo, la comunidad comenzó a mirar hacia la casa con otra mirada. Curiosidad quizá, pero también con el reconocimiento de que lo que allí ocurría era también una forma de reparación. Vecinos trajeron comidas. Conocidos que habían escuchado la historia acudieron con palabras de apoyo. No era la atención que Elena buscó jamás, pero sí el reconocimiento de que había pasos que, aunque dolorosos, servían para algo mayor. La vida siguió su curso con pequeñas ceremonias. Un cumpleaños celebrado con poca ostentación pero con mucha presencia. La primera vez que Sebastián dijo la palabra mamá mirando a Elena, con Carmen sonriendo al lado. La ocasión en que doña Mercedes ordenó que la casa organizara una pequeña fiesta para agradecer a quienes habían colaborado con la investigación. En todo eso la familia encontró su ritmo. Estaba el dolor de lo vivido, la esperanza por lo porvenir y la rutina que en su repetición curaba. Llegó con el tiempo un momento que marcó una nueva normalidad. El reconocimiento público de la colaboración de la familia con las autoridades y su compromiso de ayudar a las familias afectadas por irregularidades en adopciones. No se trató de una campaña de imagen. Fue una consecuencia del camino que habían elegido caminar frente a la verdad. El proceso judicial seguía su curso en la esfera que corresponde. El doctor Ramírez estaba detenido y otros nombres vinculados a expedientes dudosos estaban siendo investigados. La justicia seguía su marcha con pasos que no son estruendosos, pero que colocan piezas en su lugar. En lo íntimo, el embarazo de Elena avanzó y la casa se preparó para recibir una nueva vida con una mezcla de ilusión y cuidado. Carmen, comprometida con la idea de compartir la crianza, se convirtió en una especie de mentora para Elena en los detalles prácticos. Cómo envolver al bebé, qué medicación era procesable, qué rutinas podían sostener mejor a una madre reciente. Doña Mercedes cuidó que la familia tuviera la privacidad necesaria. Ricardo lideró con sensatez la logística económica que implicaba un nuevo miembro en la casa. Diego estuvo siempre disponible, con la ternura que ya no necesitaba palabras para expresarse. La relación entre Elena y Diego maduró con naturalidad. No hubo promesas fulminantes, hubo decisiones diarias, compartir desayuno, planear la infancia del niño que venía, mirar a Sebastián jugar y sentir orgullo. Cumplieron el pacto del noviazgo de 6 meses antes de pensar en una boda definitiva. Esos meses sirvieron para que su afecto dejara de ser mera consecuencia de una decisión de protección y se volviera un querer verdadero. Celebraron el final del plazo del noviazgo con una cena sencilla en la terraza, con las luces de la ciudad como testigos y con la nana sonando de fondo. Diego le pidió a Elena que consideraran más adelante una boda con sentido distinto. No un acto de estrategia, sino la celebración de una familia que había nacido en medio de desafíos. El epílogo de la historia no llegó con un estallido, sino con la suavidad de una casa que decidió continuar. El embarazo avanzó sin complicaciones graves. Elena dio a luz meses después en un ambiente de intimidad cuidadosamente preservado. Fue una escena de ternura. Carmen sosteniendo la mano de Elena, doña Mercedes observando con una emoción contenida, Ricardo con una lágrima furtiva, Diego al borde de la cuna. El niño que nació no borró al anterior, lo amplió. Sebastián, ahora con una hermana pequeña en camino cuando la familia lo esperó con cuidado, compartía el espacio con la misma sonrisa que había detenido llantos y cambiado vidas. La investigación sobre las adopciones irregulares siguió su curso fuera del foco íntimo de la casa.
Hubo más detenciones, revisiones administrativas y medidas que hicieron más difícil la comisión de irregularidades similares en el futuro. No fue un cierre drástico, quedaron expedientes por resolver y muchas preguntas por contestar. Pero hubo también un efecto reparador. Las voces que hasta entonces habían sido silenciadas encontraron un eco. Las autoridades tomaron cartas y algunas prácticas empezó a verse con mayor escrutinio. El final, si es que esta historia admite tal palabra, no fue un milagro ni una derrota absoluta. Fue más bien la consolidación de una familia que se reconstituyó a partir de la verdad. Carmen siguió siendo madre de Sebastián en el sentido que ella misma había modelado con tanto cuidado. Elena fue reconocida como la madre biológica. Diego fue algo más que un compañero circunstancial y se hizo imprescindible. Doña Mercedes aprendió a calibrar la justicia con misericordia. Ricardo encontró una rendija donde la lógica pudo convivir con la ternura. Entre todos construyeron un espacio donde las heridas se atendieron y donde la sonrisa del niño siguió siendo la brújula. Y allí, en la terraza del ático, una tarde cualquiera, Elena meció a su hija, la niña que había nacido tras meses de espera, y cantó la nana andaluza que había devuelto tanto a su vida. Sebastián, ya mayor de ojos curiosos, jugaba con una caja de madera mientras observaba cómo su hermana respondía a la misma melodía que lo había calmado meses atrás. Carmen se sentó cerca, tomó la mano de Elena y sin muchas palabras comenzaron a tararear juntas. La canción, que había sido hilo conductor desde aquel primer día en que una limpiadora entró sin pretensiones, se convirtió en himno de una casa que había sabido transformar una crisis en oportunidad. La luz de la tarde bañó la cuna dorada, que ya no era un trofeo sino un lugar de descanso. Doña Mercedes apoyó su bastón en el suelo y, viendo a la familia reunida, suspiró con una elegancia que encerraba alivio y resignación. Ricardo cerró el periódico, sin titulares que alterasen más de lo necesario la calma del hogar. Diego besó la frente de Elena sin hacer ruido. El niño, al escuchar la melodía, miró a su alrededor y ofreció la sonrisa que, desde el principio, había sido la llave de todo. Nada borró el pasado. Las heridas quedaron como marcas que no siempre cicatrizan del todo, pero aprenden a integrar. Y en el lugar donde tantas claves parecieron perderse, apareció otra verdad. La maternidad no es solo un origen, sino una constelación de actos cotidianos y decisiones que juntas construyen pertenencia. La familia Mendoza, más ancha ahora, aceptó que la casa sería sitio de reparación, de cuidado y de futuro. Si esta historia te tocó, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho en el lugar de Elena o de Carmen. Comparte este video con alguien que valore las historias de familia que se reconstruyen. Y cuando cierres los ojos esta noche, escucha en tu memoria esa nana andaluza, la misma que calmó un llanto, la misma que unió a quienes parecían destinados a caminos distintos,